No, pero sí son varios, ¿verdad? Creo que son 9, ¿no? Sí, y nada más todos han mandado el video. Ahí está. Ya, ahora sí listas, niñas. Ahí voy a poner. Hola compañeros y maestro, el día de hoy les vamos a presentar el tema Fritz Perls. El equipo está compuesto por Ana Belén Palacio, Yasmin Miveros, Jacibe Báez y su servidora Alondra Díaz. Siguiente, por favor. En esta parte les estamos presentando lo que es el mapa conceptual de todos los temas que serán abordados. Siguiente, por favor. Ok, compañeros. Lo primero que se va a abordar va a ser la biografía de Fritz Perls. Fue un neuropsiquiatra y psicoanalista que nació el 8 de julio de 1993 en Berlín, Alemania. Fritz Perls dejó la escuela a los 13 años y lo obligó a su padre a trabajar en una tienda que tenían de la familia. Posteriormente estudió medicina, pero durante la Primera Guerra Mundial fue exento por una enfermedad cardíaca que tenía, así que se enlistó en la Cruz Roja y sirvió para el Frente Belga en la guerra. Para 1920 estudió un doctorado en medicina en la Universidad de Friedrich Wilhelm en Berlín. En 1933 tuvo que salir de Alemania debido a los nazis y se estableció en Johannesburgo, Sudáfrica, junto a su esposa Laura Posner. Y a partir de eso desarrolló una terapia definida como psicoanálisis revisado. Laura y Fritz Perls, empezaron a radicar en los Estados Unidos ya cuando tenían más de 50 años. Y ahí en Estados Unidos definieron a la terapia que le habían puesto como psicoanálisis revisado como terapia Gestalt. Inauguraron el primer instituto de la Gestalt en Nueva York durante 1952 y a principios de 1960 él abrió un instituto junto con Laura y en 1964 se asoció con otros institutos que lograron que se hiciera más grande el movimiento. Falleció el 14 de marzo de 1970 en Chicago, Estados Unidos. La teoría de la Gestalt o psicología inició en 1920. Gestalt significa patrón, figura o forma y busca darle un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo y no de manera individualmente. La teoría estudia cómo nuestra mente configura mediante leyes o principios básicos los elementos que llegan a ella a través de la memoria y determinan que el cerebro siempre intenta como simplificar y organizar las imágenes complejas y hacerlas menos complejas. Existen principios básicos de la Gestalt, que son la ley de proximidad, en donde los elementos próximos tienden a ser vistos como sustituyendo una unidad, antes que los elementos alejados. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo sería que los elementos alejados, si los ves de cerca, se representan como una unidad, pero si los alejas y están en conjunto, hacen un todo. Ley o principio de continuidad. En igualdad de condiciones tenemos a percibir formando parte de una misma figura los estímulos que guardan entre sí una continuidad. Después tenemos la tercera ley, que se llama ley de la figura y de fondo, en donde nosotros como seres humanos siempre tendemos a separar las figuras del fondo según su color o su forma, el tamaño o el contraste, como se ve en el ejemplo de la imagen. La ley de semejanza. Si hay varios elementos de diferente clase y que son de igual condición,
hay una tendencia a reunir en grupos los elementos de igual clase, como el ejemplo de la semejanza. O sea, si hay elementos que son iguales y hay otros elementos, otro grupo de elementos que son de diferente manera, pues el cerebro siempre va a identificar aquellos que son iguales y le va a encontrar forma, por decir así. La ley del cierre dice que toda la información que contribuya a la conformación del concepto del contorno es privilegiada por sobre aquella que no contribuye a darle bordes o límites definidos a los objetos. Pues debido a que le puedes dar un borde o delimitar cierto objeto, es que le puedes dar forma y que tu cerebro puede configurarlo y agarrarle forma. En este caso, por ejemplo, es una letra. Es una letra G que está demilitada. Ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades como el tamaño, por ejemplo. Y por último tenemos la ley de simetría, en donde las imágenes simétricas son percibidas como iguales o como un solo elemento en la distancia. Estas dos imágenes o figuras no son una letra, pero si las ves de lejos o si las ves con cierta distancia, te hace creer que es una letra por la simetría que tienen ambas. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a explicar sobre el tema de self. Bueno, este se refiere a las creencias, conceptos y representaciones subjetivas que tiene la persona de sí misma. Bueno, aquí pueden incluir diferentes conceptos como lo son la autoestima, la autopercepción, la autoconciencia, la autoimagen, el autoconcepto, la autoeficacia, la autoevaluación y la autodeterminación. El self se refiere al grado de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos y de la integración de nuestros diferentes procesos cognitivos. La siguiente, por favor. Después vamos a abordar sobre qué es la terapia de Gestalt, a diferencia de qué es la teoría. La Gestalt es una terapia psicológica humanista que busca desarrollar el potencial de la mente humana y sobre todo el crecimiento personal. Se desarrolló en Nueva York por completo en 1951 con la ayuda de Gottman y Hefferlein junto con Fritz Perls y su esposa. Una disculpa. Se trata de una forma de psicoterapia utilizada para tratar diversos trastornos psicológicos y emocionales y de esta manera acercarte a conceptos que existen en la conciencia como la autorrealización, el desarrollo personal y la autoestima. Esta terapia procura integrar las conductas, el sentimiento o los pensamientos del paciente de manera en que las acciones estén enfocadas en conseguir una salud mental óptima. La persona que realiza esta terapia debe ser un psicólogo y ayudar al paciente a que sea más consciente de sus acciones, o sea, de sí mismo, a pesar del pasado, o sea, se centra más en el presente y asumir más las responsabilidades en el cuidado de su vida, por ejemplo. Las técnicas de la terapia gestáltica incluyen la confrontación a sí mismo, el análisis de los sueños y el juego de los roles. La terapia está enfocada principalmente en lo que se está pensando y sintiendo en el ahora, no en lo que pudo ser o cómo debería haber sido, sino siempre consiste en hacer que el paciente viva y sienta la realidad, dando un mayor protagonismo al cómo, por qué y para qué. Algunas de las características son que se sienta en el presente, que siempre se debe ser uno mismo y que es vivencial. Bueno, a continuación se les hablará sobre la oración gestal. Bueno, esta dice: yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, no estoy en este mundo para llenar tus expectativas y tú no estás en este mundo para llenar las mías. Si tú eres tú, yo soy yo, y si por casualidad nos encontramos es hermoso, y si no,
no puede remediarse. Bueno, esta oración fue creada por Peirce y es considerada como para ayudar a 1000 conflictos que tenga una persona. De hecho, en lo personal, cuando yo lo leí, fue lo primero que se me vino a la mente, que esa oración como que entra en cualquier aspecto que uno pueda vivir, haciendo referencia a que primero estoy yo. Y ya indagando más, me llamó la atención porque dice que es una invitación al egotismo. El egotismo significa que es cuando un afán de pensar en sí mismo. Sin embargo, hay como una controversia en esa parte porque dice que está bien pensar en uno mismo, que es sano para nosotros el ponernos a veces a nosotros mismos ante cualquier situación. Entonces, en lo personal, ¿cómo se podría llamar? Lo enlacé mucho en esa parte de que sí entra en cualquier circunstancia de nuestra vida. Siguiente, por favor. Bueno, la interpretación de los sueños. Esta es caracterizada como si fuera un mensaje existencial. Más que nada, se menciona que es como si fuera una situación inconclusa, un deseo, una profecía. Sin embargo, es más que nada ¿cómo se llama? Un mensaje existencial, como lo mencioné. Este mensaje se supone que es para ti mismo, de ti mismo para ti mismo. Es decir, todos aquellos sueños que nosotros tenemos hace referencia a que a lo mejor tenemos algo inconcluso, algo que nos ha marcado, algo que de una u otra forma está presente y en la parte hace referencia a traerlo de vuelta. Siguiente, por favor. En esta parte hay 4 tipos de sueños. El sueño recurrente es la temática de la misma que se enfoca en uno mismo, que varía. Se manifiesta como un sueño incompleto, un sueño que intenta dar una solución. El segundo hace referencia a las pesadillas, son las frustraciones que tiene uno mismo. El cuarto son los sueños retroflectivos, que manifiestan un proceso un proceso terapéutico, donde menciona que el paciente ha guardado ciertas expresiones. El cuarto, que son los sueños actuales, que son los, ¿cómo llamarlos? Los acontecimientos más actuales que hemos estado viviendo y que de una u otra forma están recapitulando en nuestro subconsciente. Cabe mencionar que disculpen, cabe mencionar que la interpretación de los sueños también fue enfocada en Freud, en su terapia de los sueños que menciona. Siguiente, por favor. Bueno, ahora es de la visión del ser humano. Y aquí, como dice la diapositiva, dice: las personas percibimos las cosas como un conjunto, como una totalidad, pero no podemos percibir todo a la vez. Y aquí Peirce dice que, bueno, habla sobre que la enfermedad mental se explica como alguien alguien que es de cantidad y calidad. El ejemplo que él da es cuando una persona fallece, ya sea alguien muy apegado a ti o alguien que tú querías mucho, y no puedes expresar como, o sea, no te pudiste despedir o no pudiste darles como tal un adiós. Esa es una, y otra es el que no podemos percibir todos lo mismo. O sea, vemos algo, pero no todos los percibimos de la misma manera, ni todos tenemos la misma visión al ver
al ver eso, ¿no? Y un ejemplo que da es como cuando estamos, no sé, en un parque y podemos ver muchas cosas, o sea, podemos ver, no sé, animales, aves, árboles, pero cada quien lo va viendo de diferente manera, o sea, no todos los tenemos que percibir de la misma manera. Y algo que da como diciendo que va muy relacionado es lo de la visión holística y la visión, um, la visión, no, perdón, la homeostasis. Siguiente, por favor. Y ahora viene la visión del hombre moderno. Se dice igual, Peirce, que el hombre moderno no sufre y sabe poco de lo que es vivir de una forma verdaderamente creativa. A lo que da a entender aquí es que muchas veces nosotros vamos perdiendo como todo eso que se daba antes, lo vamos perdiendo poco a poco y ya no vemos las cosas de la misma manera, ya no tenemos las mismas emociones y parece como si las cosas las hiciéramos ya, pues como obligadamente, como si fuera una rutina. O sea, como ya sé lo que tengo que hacer, lo hago, pero sin emoción alguna. O sea, es como que no doy a demostrar mi emoción ni nada de eso. Entonces habla que nosotros, los humanos, vivimos sin, pues sin alguna excitación, sin alguna emoción. Es solamente como el pasarla bien en el momento, pero no disfrutarlo del todo, como se debería disfrutar. Y también dice que, como ya lo mencionaba, se demuestra mucho la falta de interés que tenemos hacia las cosas. Y un ejemplo que yo podría dar es como el hecho de cuando uno está trabajando. O sea, cuando uno está trabajando es como que una rutina, ya sé lo que tengo que hacer, pero no me demuestro como tal con ganas de hacerlo. O sea, es como que, ok, lo hago porque lo tengo que hacer, ¿no? Pero no me veo yo con alguna emoción de que estoy disfrutando o mi trabajo o estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y ahora va la siguiente. Y ahora va el darse cuenta. Y aquí es donde es la terapia gestal. Es entre darse cuenta del aquí y del ahora. Habla de las fantasías y habla de darse cuenta del presente, de la realidad y también sobre algunas fantasías que nosotros vamos teniendo. Aquí habla que tiene como base la tesis de figura-fondo y eso es parte de la terapia. Eso es donde permite que nosotros nos vayamos dando cuenta como de nuestras capacidades. Es que, bueno, y ahí es donde pues la persona que va, se trata de que tome conciencia de sus acciones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de la postura que va teniendo, de su ritmo respiratorio también, de sus sensaciones físicas, de todo eso se va tratando. Y es para que, no, perdón. En segundo paso, lo que se hace es que se le propone experimentar a través de las emociones. Es jugar con las emociones de cada uno y viene también lo de la dramatización de los sentimientos. Entonces es cuando uno, ya sea sentimientos hacia otras personas, no tiene que ser a fuerza de nosotros, sino, no sé, algún sueño, no sé, tu padre, tu madre, alguna otra persona. Y bueno, como le dije, es el darse cuenta del aquí y ahora, el darse cuenta del mundo exterior. Y cuando habla del mundo exterior es un contacto sensorial con objetos. Y también habla de darse cuenta del mundo interior y de las fantasías también. El siguiente.
siguen las capas o extractos de la neurosis. Aquí cabe destacar que para Peirce la neurosis no era nada medicinal, sino era más que nada educación, porque hace referencia a que va orientada al aprendizaje. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perdón, es que no me cambió. ¿Ese es? Un antes, no, un antes. Ahí está. A continuación se les van a mencionar las 5 capas de la neurosis. La primera se llama los clichés, es decir, son las cortesías sociales que tiene una persona. Un ejemplo, hola Belén, ¿cómo estás? Jacibe, ¿cómo la pasaste hoy? Muchas gracias, María. Son todas esas aquellas acciones o cortesías, como mencioné, que se hace socialmente. La segunda es la de juegos y roles. Esta es la capa social, como la de cómo actuamos. Un ejemplo, María hace el rol de la niña inteligente, Rosa hace el rol de la niña rebelde, o Juan hace el rol del niño futbolista. Son todos aquellos roles que empezamos a hacer nuestros para entrar en esa sociedad, referir como personas que ¿cómo llamarlo? Como esos personajes que representamos ante las demás personas. El cuarto es el impasse, que es cuando dejamos a un lado los roles y porque ya empezamos a perder esa esencia que somos nosotros. La cuarta es la de muerte o implosión, que es cuando empezamos a decidir, a aceptar que mueran esos roles que estamos interpretando. Y la quinta es la de la explosión, que es cuando mueren los roles y surge el yo real. Siguiente, por favor. Bueno, en la autoconciencia, ya mi compañera Yasmín mencionó lo que es el self, y entre esos aspectos que venía del self viene la autoconciencia. La autoconciencia prácticamente habla del presente. Es decir, vivir en el ahora, vivir en el momento, no enfocarse en el pasado, no enfocarse en el presente. Esta autoconciencia va a ayudar a la terapia gestal porque hace referencia a la autoconciencia corporal y la autoconciencia emocional. Es decir, nosotros, si nos enfocamos en el pasado, involuntariamente también nuestro cuerpo va a hacer referencia o va a hacer referencia, no hablando del presente, sino hablando del pasado, o en dado caso, hablando del futuro. Y se dice que en ella se basan comprender a sí mismo y localizar las satisfacciones en las que están las personas. Siguiente, por favor. Bueno, proseguimos con el tema de autointerrupciones o mecanismos de defensa. Bueno, estos tienen la finalidad de evitar el dolor o sufrimiento. Fritz, junto con su esposa, que era cofundadora de la terapia gestal, descubrieron hasta 5 mecanismos de defensa. El primero es la introyección.
Este es cuando incorporamos dentro de nosotros patrones o actitudes, modos de actuar, o maneras de pensar que no son nuestras, que nos las inculcan otras personas y que es como una idealización, se podría decir. La proyección es al revés. La proyección es cuando tenemos la tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que nosotros mismos generamos, y así rechazamos los impulsos adjuntándoselos a otras personas. No nos hacemos cargo, sino que simplemente como que le echamos la culpa a las demás personas de lo que yo misma estoy haciendo. La confluencia, esta se da cuando la persona se confunde y no distingue entre un límite entre yo y el ambiente. Por ejemplo, los niños recién nacidos, ellos tienden mucho a tener esto porque ellos no pueden distinguir si están dentro o fuera, no pueden distinguir muchas cosas. Entonces, hay una confusión, se podría decir. La deflexión. La deflexión aquí es cuando, por eso es cuando la persona tiene. Ya se te puso el micrófono, se te apagó. ¿Ya me escucho? Ya te escuchas. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿hasta dónde me puede escuchar? Deflexión. En deflexión, ok. Bueno, aquí es cuando se podría decir que es cuando, un ejemplo, cuando estoy con mis amigos me la paso muy bien, pero hay asuntos que no se pueden tocar. Si les hablo, no sé, de algo doloroso, o suelen responder con ¿sabes qué? No me hables de ese tema. Es como que trato de evitar cosas que sé que me están afectando y las trato como de cortar. Ya no quiero seguir hablando sobre el tema porque es algo que no me gusta platicar, así de simple. El siguiente es, yo creo que ese es algo que todos hemos como que en algún momento llegado a tomar este mecanismo de defensa, donde estamos hablando sobre algún tema y los amigos como que te empiezan a preguntar, oye, ¿y cómo te fue con, no sé, con fulanita de tal? Y es algo, no sé, tal vez me pasó algo doloroso y ya no quiero platicarlo, entonces, ¿sabes qué? No, pues lo cambio de tema, pensando que de esta forma ya no me va a doler, pues estoy evitando un dolor. La retroflexión. En es cuando el sujeto se hace a sí mismo lo que le gustaría hacerse a otras personas. Conoce el límite que se tiene con las otras personas, entonces mejor lo hago conmigo, lo hago pues yo misma. La siguiente, por favor. Ok, en esta es el ciclo de la experiencia. El ciclo de la experiencia, en este se busca reducir la manera en que la persona realiza contacto consigo mismo y con el medio ambiente en el cual se desenvuelve. Así se le llama al proceso psicofisiológico. En este va relacionado con la satisfacción de las necesidades del organismo. Es un ciclo que se va repitiendo durante toda la vida y que en todo momento alguna vez lo hemos pasado.
En la terapia gestal, este ciclo se considera como un núcleo básico en la vida humana, porque ayuda a la homeostasis del cuerpo humano. Este ciclo busca reducir la manera en que la persona realiza contacto con el medio ambiente en el que se desenvuelve, y así va, se podría decir que se relaciona con las necesidades que van surgiendo y la satisfacción de ellas. Es un ciclo, así como lo vemos aquí en la imagen. El primero es el reposo. Aquí podemos notar el reposo. Estamos en una hiperrelajación donde se podría decir que no estamos pensando en nada, que estamos así, simplemente relajados. De ahí sigue la sensación. En este se siente algo que aún no se identifica y se llega a negar el contacto entre el organismo y la necesidad. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que en algún momento dicen, quiero algo, pero no sé qué. Sé que quiero algo, pero no sé. Necesito algo, pero no entiendo qué es lo que necesito. O simplemente se me antoja todo. Así. No sabemos, o estamos indecisos en que no sabemos qué es lo que realmente queremos, o simplemente se nos antoja todo. Y de ahí pasamos a la formación de figura. La formación de figura es la parte donde el darse cuenta. Ya sé qué es lo que yo quiero. Identifico qué es lo que yo tengo que satisfacer o qué es lo que yo necesito. Pero es cuando se podría decir que me entra la flojera. Ay, sé que necesito, no sé, se me antojó algo, pero no tengo ganas, no lo necesito tanto. Ahí se va a quedar, ahí lo dejamos. Pero después nos entra la movilización de la energía, que es cuando ya, bueno, pero es que sí le tengo ganas. Bueno, y si voy y ya como que estás agarrando el ánimo y la energía para hacer la actividad. Pero por el momento sigues sin moverte, sigues sentado y con la necesidad ahí. De ahí sigue la segunda parte, que es el ciclo externo. El reposo, la sensación, la formación de figura y la movilización de energía son parte de un ciclo interno, que es algo que yo sé que necesito, pero lo tengo aquí adentro y ya, hasta ahí se queda. Pero el ciclo externo ya es parte de la acción y el contacto. La acción es cuando ya tenemos la energía y ya nos paramos, buscamos el dinero y ya nos vamos caminando hasta la tiendita y ya tomamos lo que se nos antojó o lo que queríamos, o buscamos satisfacer la parte en donde ya me estoy en busca de mi satisfacción. Y el contacto es la parte en donde ya me sentí que ya comí lo que yo quería, se me antojaron unos taquitos, ya me los comí, ya me siento relajado porque ya me llené, ya no tengo hambre, entonces ya ahí es la parte en donde ya termina esta parte de este ciclo, en donde es algo que, como al inicio les mencionaba, siempre hemos pasado. Se nos antoja algo, o tenemos la sensación hasta de ir al baño, pero luego nos entra la flojera de no querer pararnos a ir. Así de simple. Por eso es que dicen que es una parte muy fundamental para la vida humana. La siguiente, por favor. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Y creo que es todo. Muchas gracias por su atención. Ya, Jacibe.